Muy buenos días a todos nuestros beneficiarios del Sistema de Salud del Ejército. Nos encontramos en este momento con la doctora Rosana Benzini, jefa del programa de Medicina Preventiva, Vigilancia Epidemiológica, Enfermedades Transmisibles y programa VIH. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, Verónica. Muy bien, gracias. Y también nos encontramos con el tecnólogo médico Patricio Candia, quien también trabaja en este programa. Buenos días, Patricio, ¿cómo está? Bien, Verónica, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación de venir a hablar de algo importante que nos atañe a todos los jóvenes, aunque no seamos tan jóvenes, pero tenemos al menos el espíritu. Sí, es así. Bueno, con ellos vamos a conversar sobre las infecciones de transmisión sexual, más conocidas como ITS, sobre todo porque en nuestro país últimamente han aumentado considerablemente las cifras en este tipo de infecciones. Doctora, cuéntenos, ¿qué son las ITS? Bueno, las ITS, las infecciones de transmisión sexual, dice su nombre, son infecciones visibles, cuya principal manera de contagio es a través de la vía sexual, a través de la vía contacto oral, contactos anales, orales, y son un importante problema de salud pública actualmente, porque según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada día 1 millón de personas se contagian de estas infecciones y en el mundo anualmente 370 millones de personas adquieren una nueva infección. Son infecciones que pueden afectar tanto a niños, adultos, a personas de mayor edad y que van a producir un impacto en los presupuestos tanto de las familias como de los sistemas de salud. Ahora, junto con las tendencias sociales, demográficas y migratorias que estamos viendo en Chile y en el mundo, se estima que estas infecciones en los próximos años van a seguir aumentando. Por lo tanto, es un importante tema para discutir, para permanentemente educar y actualizar para poder adoptar las medidas preventivas a distancia. Contextualizando, doctora, esto es lo que antiguamente, los más antiguos que nosotros, era lo que llamábamos enfermedades venéreas. Y a partir del año 98 cambió esta nomenclatura a infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, que de todas formas, todas están bien dichas. ¿Y cuáles son las ITS más frecuentes? Bueno, las infecciones más frecuentes en Chile tenemos el condiloma acuminado, tenemos la sífilis, herpes genital, las clamidias, gonorrea, el VIH, obviamente. Y esto nosotros lo sabemos a través de las estadísticas que se pueden obtener del Ministerio de Salud eh, por la notificación de los diferentes servicios de salud hacen al ministerio. Obviamente teniendo en cuenta que siempre la notificación no es 100%, pero por lo tanto aproximadamente esas son las más frecuentes que existen. Podemos agregar, doctora, el herpes simple y el virus papiloma que está tan en boga que ha alcanzado valores insospechados en la actualidad. Exactamente. ¿Cómo una persona sabe que tiene ITS? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, en general las ITS tienen gran variedad de síntomas, muchas son asintomáticas, pero los síntomas más habituales que a uno lo podrían hacer sospechar que está en presencia de alguna de estas infecciones puede ser de repente aparición de lesiones o de heridas en los genitales, en la boca o en el ano. Pueden haber aparición de flujo de secreciones, ya sea como lentas, también en los genitales. Puede haber aparición de verrugas, ¿ya? O también pueden aparecer como un dolor en la zona pelviana, un dolor o inflamación en las zonas de los ganglios inguinales, o dolor al tener relaciones sexuales. Em, Además, podemos tener síntomas generales, pero esos síntomas son los más habituales que uno lo va a hacer sospechar la presencia de alguna de estas infecciones. Y aquí entro yo también, pues, doctora. Todo lo asintomático, o sea, la persona está infectada pero no tiene síntomas, están los exámenes de laboratorio que como tecnólogo médico nos atañe a los tecnólogos, previa a una orden médica, en este caso del médico tratante,
y de buscar alguna gama, como ahora con el advenimiento de los test rápidos, podemos ver en forma microscópica una vesícula, una secreción en forma lo más rápido posible. Además, estos test, como para el VIH, para la sífilis, la gonorrea, no están muy masificados, pero ya los tenemos gracias a la pandemia, que aunque no fue todo tan malo, también se desarrollaron nuevos test y para todo lo que sea diagnóstico rápido. Y en relación a lo que dice Patricio, eso es importante porque muchas veces si uno tiene una infección asintomática, uno tiene ciertos factores de riesgo, es decir, que uno tenga mayor cantidad de parejas sexuales, que no use el preservativo en forma adecuada o que no lo use o que lo use en ciertas relaciones esporádicas. Eso sería un factor de riesgo a considerar. Entonces, si uno se expone a ese riesgo, la indicación sería consultar para hacerse el chequeo preventivo y descartar las infecciones que muchas veces no van a tener síntomas evidentes. Doctora, ¿existe algún rango de edad donde se dé más las ITS? Eh, Preferentemente afecta al grupo más joven, entre los 15 a los 49 años. Y dentro de este grupo, principalmente entre los 20 a 39 años. Es el grupo Ahí que estamos tiene, nosotros, ahí estamos nosotros. claro, que tiene mayor incidencia, mayor presencia de casos nuevos. Pero son infecciones que pueden afectar a niños, que pueden afectar a personas de mayor edad, de tercera edad, de cuarta edad. Pero el grupo principalmente afectado es el de 20, 39 años, es decir, el grupo eh, más joven, el grupo que está muy representado en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es el grupo donde uno tiene que eh, reforzar todas las actividades y todas las conductas preventivas y para llevar a una conducta sexual saludable. Es decir, evitar tener parejas, multiplicidad de parejas y tratar de tomar las conductas preventivas eh, en el caso de adoptar conductas de riesgo. ¿Y cómo se transmite? Bueno, las infecciones se transmiten a través de vía sexual, es decir, vía sexual no protegida, sin usar preservativo. Y el uso del preservativo significa usarlo bien, porque a veces uno no sabe usarlo y lo usa en forma incorrecta y eso produce también el riesgo tanto de adquirir una infección de transmisión sexual como también el riesgo de embarazo, que es otra de las posibilidades de que uno quita al usar preservativo. Ahora, teniendo en cuenta que no es un método 100% infalible, si yo lo ocupo en forma ineficaz o lo ocupo en ciertos momentos o no en todas las relaciones, también me expongo. Ahora, si yo tengo unas lesiones en la piel o tengo fluido en otras partes del cuerpo que no esté protegido específicamente por el preservativo, no necesariamente voy a protegerme de todas las infecciones. Por lo tanto, lo principal para prevenirlo es las conductas sexuales seguras, usar preservativo cuando uno tiene parejas esporádicas y si uno se pone al riesgo, obviamente consultar y tomarse los exámenes correspondientes. También el hecho de compartir en personas que usan drogas endovenosas y que comparten jeringas, el hecho de compartir estas jeringas también es un riesgo porque puede en la aguja quedar restos de sangre contaminada y eso llevar a que al compartir las agujas se produzca la infección. Y también una mamá embarazada que esté infectada, que no se haya hecho los chequeos durante el embarazo, también puede infectar a través del embarazo o durante el canal del parto al hijo. Por lo tanto, esas serían las maneras más habituales de infectarse. Obviamente también si uno tiene lesiones en la piel, a través del contacto, el roce físico con esas lesiones, con verrugas, uno también podría contagiarse. Podríamos ahí decir que no solamente como infecciones de transmisión sexual, sino también infecciones de no transmisión sexual, como bien decía la doctora, basta contacto de piel con piel en el sentido de otras infecciones como el herpes, el virus papiloma, las parasitosis que de alguna forma también están consideradas dentro de estas ITS. Entre ellas están el piojo púbico, el no bien llamado y catalogado ladilla
También otras parasitosis como la Escabiosis o la sarna. escabiosis, la sarna, etcétera. O sea, podríamos decir que las infecciones de transmisión sexual también tienen una parte, como dijo la doctora Bencini, la parte no sexual y la parte no sanguínea, o sea, la transmisión vertical madre a hijo, que también va asociada a la gonorrea, a la sífilis y el principal temor todavía sin cura, el VIH. ¿Las ITS tienen tratamiento? Una persona, si no se trata, ¿se puede complicar más allá, tener otro tipo de enfermedad, digamos? Claro, las infecciones de transmisión sexual son producidas por diferentes agentes, tanto bacterianos, virales, parasitarios, y de acuerdo a la agente que corresponda va a ser el tipo de tratamiento. Para los agentes bacterianos como sífilis, como gonorrea, nosotros podemos usar antibióticos y el antibiótico usado en forma adecuada va a curar la infección. Pero esa curación no significa que que quede inmune, porque si yo vuelvo a exponerme al riesgo y me contagio con alguien que esté con la infección, voy a volver a adquirirla. ¿Ya? Ahora, las infecciones virales, por otro lado, es difícil que yo pueda tratar o curar la infección, pero sí voy a poder tratar los síntomas, voy a poder tratar a través de antivirales, a lo mejor que las heridas cicatricen más rápido, que las molestias disminuye el tiempo y además voy a poder hacer tratamientos locales como con cremas o tratamientos quirúrgicos de acuerdo al tipo de enfermedad. ¿Y qué pasa si no se tratan? Si no se tratan, pueden producir complicaciones. Si yo, por ejemplo, no trato o no pesquiso una sífilis, esta enfermedad, en un gran porcentaje de los casos está la posibilidad de que siga latente en el organismo, es decir, que después de un periodo más agudo en que yo voy a saber que tengo algo en el organismo, si no la trato, esa enfermedad puede quedar como silenciosa, pero sigue evolucionando. Incluso unos años después pueden aparecer complicaciones cardíacas o hígado en el cerebro. O tener problemas articulares también si la enfermedad sigue evolucionando en forma silenciosa. Si yo me infecto recurrentemente con sífilis, gonorrea, me trato, pero cada infección me puede ir produciendo cicatrices y esto llevarme a esterilidad, problemas de infertilidad. ¿Ya? Y también nos hace más vulnerable a otras infecciones virales como el VIH. O sea, Exactamente. con cada infección de transmisión sexual que vamos teniendo anexo, como gonorrea, clamidia, sífilis, etcétera, etcétera, hay 30 agentes etiológicos que de alguna forma pueden provocar estas infecciones de transmisión sexual. Cada una de ellas que se agregue nos facilita hasta 10, 15 veces la entrada del VIH a nuestro organismo. O sea, es un factor de riesgo que hay que considerarlo dentro de los otros importantes, que primariamente ser joven. Aunque no lo crean, ser joven es un factor de riesgo. Claro, por el mismo, La por la- actividad, digamos. claro, por la actividad, porque uno tiene menos temor, uno piensa que no le va a ocurrir a uno, que tiene muchas veces parejas sexuales, tiene inicio más precoz de la actividad sexual, y uno piensa que cuando es joven que no le pasa nada, porque a uno no le va a tocar. Por eso adopta Qué buen más punto ese, riesgo. doctora. El factor de riesgo se ha medido y en los jóvenes no supera el 10% el concepto de lo que significa someterse o exponerse a una conducta riesgosa, sin preservativo, parejas sin saber de dónde vienen, cuánto va a permanecer esta relación de pareja, etcétera, etcétera. Además, asociada a alcohol, drogas ahora como algo natural. La percepción del riesgo de los jóvenes sigue siendo muy bajísima. Y en eso creo que las conductas nuestras, tanto como programas preventivos, como división de salud, tiene que estar enfocado. A pesar de toda la voluntariedad que se hace, tenemos que seguir luchando contra esta
este factor de riesgo que hay que considerarlo mucho más allá de lo que significa una cifra de menos del 10%. Doctora, ¿cómo se pesquisan las ITS en la institución? Bueno, nosotros a través del programa preventivo de enfermedades transmisibles, de VIH, tratamos de permanentemente ir actualizando el tema eh, en los servicios de salud de la institución a través de material escrito donde vamos actualizando cómo se diagnostica, cómo se tiene que echar y qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso generalmente está indicado, eso se transmite al personal de salud, a los oficiales de sanidad, a los médicos civiles, al personal de enfermería, a los TENS, para que deriven a los pacientes a los exámenes necesarios. Ahora, en relación al examen de VIH, nosotros como programa estamos ofertando la realización del examen como una manera de conocer si uno está infectado y así derivarlo y enviarlo a tratamiento. Tú, Patricio, realizas harta actividad en ese sentido. Gracias, doctora. En realidad, como programa, bien dice la doctora, estamos ofertando de alguna forma, llegando a todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, en el sentido de tomar los exámenes para acercarnos, en este caso, a nuestro personal militar en general. Ahora, debemos considerar esto como algo propiamente nuestro. En este momento, nuestro personal está desplegado en la región de la Araucanía, constantemente en zonas y alejados de su familia, que es un factor de riesgo, esto de tenerlos alejados de su pareja por tiempos prolongados. Por eso considero que a pesar de tener un grado de voluntariedad alto, debemos considerarlo como algo nuestro de salud pública, hacerse el examen del VIH. Además de eso, con cápsulas educativas, díptico, en el uso correcto del preservativo y otras materias que estamos tratando de realizar. O sea, no mejor dicho tratando, sino que realizando a nivel de todo Chile en nuestra institución. Mira, acá nos viene llegando una consulta de alguien que nos dice si las ITS adquiridas podrían complicarse con otras enfermedades como el cáncer. Bueno, obviamente una persona que tiene una patología crónica, como el cáncer, que es una patología que altera la inmunidad de la persona, va a ser probablemente que sea más susceptible a tener infecciones a lo mejor un poco más complicadas, ¿ya? También los tratamientos muchas veces pueden ser más difíciles. Entonces, es un factor que podría complicar la evolución, la respuesta al tratamiento. Y es más susceptible. Cuando uno le baja la inmunidad por una patología crónica, uno también es más susceptible, se protege menos contra estos factores de riesgo, al exponerse a algún factor de riesgo. Doctora, y como programa, ¿qué acciones ustedes realizan para detectar las ITS? Bueno, nosotros como programa preventivo realizamos acciones combinadas, tanto en la parte preventiva, haciendo charlas educativas, repartiendo a través de Arica Punta Arenas preservativo que nos facilita el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de VIH, SIDA y ITS, y a través del Ministerio de Defensa podemos solicitar preservativos para distribuirlo, eh, y, eh, y las actividades de test rápido, que son las que Patricio puede explicitar un poco más. Bueno, como les comentaba recién, estamos de alguna forma acercando el test rápido a toda nuestra población militar con el fin de tener una resolución rápida. Esto demora 15 a 20 minutos y lo hemos estado realizando durante este año 2022 y continuaremos el año 2023 con el fin de lograr pesquisar la mayor cantidad de gente, acercarla en el caso, ni Dios lo quiera, de casos reactivos que posteriormente son confirmados a tratamientos oportunos, que de alguna forma es la política tanto nacional como internacional en relación al VIH. La
la idea aproximada es lograr 25.000 test anuales y lograr una mayor cobertura que en años anteriores. Todo esto nos facilita lo que es el test rápido, la pronta llegada, una resolución rápida y también que la gente no se complique tanto con una punción venosa, sino que es simplemente un pinchacito en el dedo, igual que los exámenes de diabetes, y con una gota de sangre podemos resolver una importante pandemia. Esta sí que es pandemia porque la tenemos desde los años 80, resolverlo en 15 a 20 minutos. Pero y además que con pandemia que tuvimos del virus SARS-CoV-2, se notó desde el año 2020, 2021, que se notó una disminución en las consultas por estas infecciones, debido a que obviamente había más restricciones para consultar, para acudir a los centros médicos, y em, esto llevó a que se supusiera que habían disminuido, pero ahora ya nuevamente con la normalidad, entre comillas, que todavía ya está cada vez disminuyendo más esta infección, em, se está volviendo a ver el aumento y están apareciendo los casos, nuevos casos, por lo tanto es un problema que sigue estando presente y hay que siempre detectar a tiempo. Ahora, el objeto de hacer estos test rápidos de VIH hay que considerar que es para detectar la enfermedad precoz. Si uno la detecta en forma precoz, puede iniciar un tratamiento, así también al disminuir la carga viral, también la persona empieza a infectar más. No es que se cure, pero empieza a infectar menos al resto. Por lo tanto, eso también es una medida de salud pública, al detectar a tiempo las personas que tienen estas enfermedades. Bueno, quiero agregar algo ahí también en el sentido de que la pandemia de alguna forma desplazó los recursos que siempre se tenían para estos programas preventivos a lo que hizo todo el mundo, hacia el coronavirus, hacia el SARS-CoV-2, y de alguna forma nos retrasó en el sistema lograr estas pesquisas que espero no aumenten mucho más. También a nuestro personal militar sanitario que de alguna forma ya se ha capacitado y está muy preparado para realizar estos test, resolver en terreno, bajo la supervisión, por supuesto, de la doctora y quien les habla, para resolver tanto su grado de reactividad y así provocar su eh, confirmación en el peor de los casos. Alguien aquí nos pregunta, cuando se pesquisa alguna de las patologías a los integrantes de la institución, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Bueno, se deriva atención médica especializada. Si estamos acá en la región metropolitana, se envía al hospital militar, al servicio de infectología, para que empiecen el tratamiento y los controles, porque estas son infecciones que uno las trata, pero tienen que por lo menos estar un par de meses en control para evaluar si efectivamente pasó y se curó. En regiones también la indicación es que se deriven a los centros de salud en convenio, a los hospitales en convenio, o si las personas no son del sistema de salud, que se deriven al sistema público, a las unidades específicas que hay de tratamiento de estas infecciones. En el caso del VIH también, a pesar de que el VIH-Sida en la institución, nosotros no tenemos las prestaciones de la garantía explícita en salud, el sistema GES, a través del GES Fosales se ha hecho convenios con la Cenabas, entonces se logra el tratamiento antirretroviral a precio mucho más económico al precio que se usa en el sistema público. Entonces también eso es un plus para el inicio del tratamiento. Perfecto. Ya tenemos una última consulta. Dice, si tuve una ITS grave, pero finalmente me recuperé, ¿afectará el embarazo o feto? Si uno ha tenido una infección curable, o sea, hablamos, por ejemplo, de gonorrea, así, y se ha tratado y quedó sin ningún problema, no debería tener ningún problema. Lo que yo les decía es que si uno recurrentemente se infecta, se trata, se infecta, puede tener un problema después que haya alguna de cirrosis o de embarazos ectópicos, pero ya cuando hay una conducta muy repetitiva.
pero si uno ha tenido una infección y ha sido tratada, habitualmente no debería tener mayor problema. De todas maneras, en el control ginecológico realizado, etcétera, siempre el médico va a saber el historial previo y va a tomar las medidas y va a investigar bien y va a hacer los estudios necesarios para prevenir esas situaciones. Ahí están los exámenes. Yo siempre hablo de exámenes porque soy tecnólogo médico. Los exámenes que nos piden los médicos ginecólogos, los pre-embarazo o cuando una persona está dentro de su periodo de gestación, que es el PDRL, para enfermedades venéreas como sífilis y el VIH, hepatitis B. Esos son los estudios que ustedes comúnmente los médicos piden y con eso se podría decir que la persona parte de cero en el caso de estuviera limpio en esos exámenes. Bueno, agradecemos a la doctora Bencini y a don Patricio Candia por esta interesante conversación sobre las ITS y también a quienes nos acompañaron a través del live en este día. Y bueno, nos vemos en un próximo Facebook Live. Muchas gracias, Muchas Verónica, gracias. por la invitación. Gracias.